Agile is Dead. Una presentación realizada por Dave Thomas en el año 2015 en la conferencia Go2. Bien. Este es el video que nos tocó a nuestro grupo analizar y básicamente explicar. Dos conceptos claves de contexto antes de seguir con el análisis. ¿Quién es Dave Thomas? Y qué es el método Agile, por así llamarlo, o en este caso no Agile como método, pero el concepto de Agile en este contexto. Primero que nada, Dave Thomas, programador y reconocido desarrollador de metodologías de programación llamadas metodologías pragmáticas. Bien, toda su carrera de programación se centra en el uso de estas metodologías, que básicamente es simplemente programar para obtener resultados en vez de centrarse en la técnica. Escribió libros sobre el respecto, tiene su propia editorial de libros en la cual vende de esos libros. Y bueno, un poquito de contexto de él. Lo más importante es que fue uno de los autores del manifiesto Ágil, que es lo que él mismo critica en la conferencia que presenta. Bien. Siguiente, ¿qué es el manifiesto Ágil? El manifiesto Ágil es un manifiesto que se escribió en el 2001 dentro de otra conferencia por parte de varios programadores en respuesta a una problemática bastante generalizada, que era que no había no un método unificado para desarrollar código, pero sí un método tal vez estipulado, un método que guiara el desarrollo, no de código, de software, de manera tal que no provocara los problemas que traían las metodologías previas, como era la metodología tradicional, que era, te entrego tal proyecto entero para cierta fecha. En este caso, cuando se desarrolla el manifiesto ágil, ya estaban en nacimiento, por así decirlo, casi pasando de lo teórico a lo práctico, metodologías llamadas ágiles, por supuesto, como Extreme Programming y Scrum. Bien. Pero bueno, básicamente las metodologías ágiles son metodologías aplicadas al desarrollo de software para asegurar que se obtenga un producto con mayor velocidad, con más pulcritud, si se entiende a lo que me refiero. Prosigamos. Más pulcritud y con más eficiencia que con respecto a las metodologías tradicionales. Bien, pero lo más importante era obtener un producto más rápido, más rápidamente. Ahora, el centro del discurso de Dave Thomas. ¿Por qué Agile está muerto? Más allá de los caracteres lingüísticos que le dé para realizar su explicación, que él propone para realizar su explicación, el crux de la cuestión es que Agile, según Dave Thomas, se convirtió más en un producto empresarial que en una metodología útil de programación. ¿Por qué? Porque se vende Agile como un método más que como una guía, que era lo que se suponía que debía ser. Se volvió un producto empresarial tan malamente que, bueno, una comparación burda vendría a ser la inteligencia artificial hoy en día. Muy poca gente sabe realmente cómo funciona por detrás. Y básicamente te venden cursos a precios estrafalarios para que después puedas decir, yo sé utilizar Agile. Pero en realidad son metodologías que implementan lo que se buscó hacer con el manifiesto Agile en el 2001. O sea, metodologías desarrolladas para crear software más rápido. Bueno, básicamente esa es la principal crítica del señor Dave Thomas, que los métodos Agile, bien, no son
lo que se plantearon teóricamente que deberían ser. Porque ni siquiera es realmente una metodología, sino una guía para las metodologías. Bien, por eso él reinventa la propuesta. Dice que Agile está muerto, se murió porque lo que se murió es la teoría basada en el manifiesto Agile, que fue básicamente destrozada por el entorno empresarial. Entonces, renueva la propuesta, básicamente como un fénix resurgiendo de las cenizas, podríamos decir, que de la muerte de Agile surja un nuevo movimiento llamado Agility, agilidad, que en realidad es, ¿cómo lo explico? Una base, ¿bien? Una base para guiar tu trabajo no importa la metodología que utilices. Tiene 4 pasos sencillos. Entender dónde te encontrás, dar un paso pequeño hacia dónde quieres ir, evaluar y ajustar la comprensión de dónde estás. No solamente basando en dónde tenés que ir, sino también basándote en lo que aprendiste del movimiento que hiciste y repetir el ciclo hasta llegar a tu objetivo. Bien. Después sí tiene algunos detalles más, como enfrentamientos alternativas, pero lo más importante es la simpleza. Bien. No solo la simpleza, sino la apertura. ¿A qué quiere decir la apertura? Habla mucho, Thomas, de cómo la ignorancia, bien, de quienes quieren implementar algo que no conocen, es explotada para volverlo un movimiento comercial. Entonces propone que la agilidad tiene que ser más conocida. ¿Se entiende? Se tiene que dar a conocer mucho más abiertamente y por eso tiene que ser simple. No solamente porque tiene que ser fácil su aplicación, sino que tiene que ser fácil de entender. Bien. Pasando eso, hay algunos detalles más que propone. Por ejemplo, el cambio lingüístico que dice de agile a agility, de un sustantivo a un adjetivo, es para calificar exactamente este cambio, que agility se aplique sobre todo desarrollo de software, no como una metodología, sino como una base. Podemos ver en la diapositiva de la propuesta de la agilidad este cambio. No sos un programador ágil, sos un programador que programa con agilidad. No trabajas con un equipo ágil, tu equipo muestra agilidad. Bien, continuemos. Conclusiones que nosotros sacamos de esta presentación, básicamente. Agile ha muerto no significa que ya no sirva. Proponemos que la experiencia que se tiene con las metodologías Agile, más allá de que, según Dave Thomas, ya no sean, como lo explico, tan factibles de aplicar, sirve como una idea, como una guía para poder aplicar Agility. No de la misma manera, no, sino bajo el concepto. ¿Por qué? Porque las metodologías Agile, en el fondo, nacieron a partir de la teoría que Dave Thomas quiere aplicar a Agility, que básicamente es lo que propone en todo su trabajo Dave Thomas, que es centrarse en los resultados más que en el cómo. Y verdaderamente eso es aplicable con las metodologías Agile en cierto punto, pensando por ejemplo en el Scrum. Tal vez no te centres en decidir a dónde llegaste, pero sí en ver hasta dónde llegaste con Scrum. Y eso se puede aplicar bastante bien con Agility, como vimos, en la sección de evaluar y ajustar tu comprensión basándote en lo que has aprendido. Eso es una característica clave de Scrum y no hay por qué desecharla en el nuevo contexto de Agility. Después, la verdadera agilidad sigue vigente. Bueno, exactamente lo que estaba diciendo recién, ¿verdad? La agilidad teórica sigue vigente y puede ser aplicable con muchas metodologías. El cambio empieza por cada uno. Bueno, básicamente vuelve a la universalidad propuesta de Agility. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de Agility, al menos por lo que presenta Dave Thomas, no tiene por qué ser rígida en ningún sentido. Tendría que verse si es posible, y tal vez lo sea, por la sencillez de
las líneas de base a seguir del método, no del método, de la ideología Agility, lo podríamos llamar así, que debería de poder aplicarse en cualquier cosa. Aunque habría que verse cómo se aplicaría una metodología tradicional. Ese sería un pensamiento interesante, ¿no? ¿Cómo aplicar Agility a una metodología tradicional? Bueno, la esencia es la simpleza. De nuevo, repetimos lo que estábamos diciendo recién. Pasos simples. Hay una teoría, no teoría en la psicología, es ya algo aplicado, que es nunca hay un paso demasiado pequeño como para no hacerlo. Bien, hay un reconocido psicólogo que decía, bueno, si no podés limpiar tu pieza de una, por dar un ejemplo bastante burdo, empezá por simplemente llevar 2 medias a lavarropas. Siempre hay una manera de mantenerlo simple. Y esa es la belleza que tiene Agility. Porque no te restringe, no te limita el paso que tenés que dar. Vos podés hacer un paso muy chiquitito y aún así estar aplicando Agility. Es brillante. Y luego tenemos las conclusiones de por qué los docentes nos asignaron este video, por qué suponemos que los docentes nos asignaron este video. Lo primero es para mostrar una mirada crítica. ¿Bien? ¿Y por qué decimos esto? Porque claramente Dave Thomas está criticando metodologías que nosotros vemos en la materia. Entonces consideramos que es interesante ver cómo se cuestionan metodologías que todavía son aplicables e incluso útiles, como vimos en la clase que hicimos de Scrum, en la cual vimos la efectividad de aplicar Scrum. Después, nos inspira a pensar como desarrolladores y metodólogos. Claramente nos damos cuenta que hay desarrolladores que no solamente se quedan en desarrollar software con las metodologías que le dan de arriba, como un bajativo de línea, sino que piensan y desarrollan sus propias metodologías, como Dave Thomas. Así que creemos que una de las razones para no ver este video es inspirarnos a buscar el desarrollo de nuestras propias metodologías, en el caso de que se dé la idea. Además, nos abre un poco también a pensar que el ámbito empresarial no tiene todo resuelto, sino que también necesita hacer hincapié en la teoría para poder desarrollarse. Consideramos que es un mensaje útil para nuestro futuro, porque dentro del mensaje de Thomas hay un énfasis muy fuerte en la adaptabilidad y en el aprendizaje a partir del camino recorrido. Una buena forma de ir formando un futuro y ver realmente a dónde querés ir. De nuevo, no es tan afín a los contenidos duros de la materia, pero sí es un concepto que nos va a ayudar a lo largo de nuestra carrera. Y por último, y como nota al pie, unas referencias que dejamos en la diapositiva para mostrar de dónde sacamos la información de contexto, además de la conferencia. Hasta luego.